la frase más común es no tengo tiempo. No tengo tiempo es lo más común que nosotros mencionamos. Y para eso decidí que junto con Jack, que es un experto en esta temática, pudiera colaborarnos en darnos más conocimientos con respecto a cómo sí podemos nosotros tener mucho más tiempo en lo que realmente nosotros a veces buscamos. Adicional a eso, a veces pensamos que tenemos tantas cosas que nos abruman que no sabemos cómo podemos ir ayudando y trabajando en cada una de esas acciones para poder tener mejor tiempo en cosas que también nos llaman la atención. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Jack Giraud, ingeniero especialista en desarrollo organizacional, master coach, mentor y facilitador. Ha participado en la capacitación y adiestramiento de más de 15,000 personas en temas como liderazgo, coaching, inteligencia emocional, facilitador certificado de seminarios Insight en los últimos 25 años. Tuve la oportunidad de desarrollar un curso con él durante la pandemia, justamente en optimización del tiempo. Y gracias, Jack, por este espacio. Bienvenido. Hola a todos, buenos días y gracias por estar aquí. No te escuchamos, Jack. A ver, tengo el micrófono abierto. Sí, yo lo escucho bien. Ok, perfecto. Bueno, primero les quiero dar las gracias por estar aquí. Buenos días. Y Giovanni, gracias por la invitación. Y Amcham, gracias por la invitación también. Procrastinación es un tema bien interesante y me va a tomar me dijeron que tengo como unos 40 minutos. Voy a tratar de sintetizar y básicamente quiero compartirte y darte algunas herramientas para trabajar la procrastinación, porque es un tema que de alguna forma nos impacta a todos. Siempre hay áreas en nuestra vida que procrastinamos y normalmente o generalmente tiene que ver con lo personal. Muchas veces cumplimos con nuestros proyectos y trabajos, pero la parte personal siempre está como abandonada o está un poco atrás o tiene algún atraso, ¿no? Y quiero compartirte algo en la pantalla. Voy a compartir en este momento. Denme unos segundos y voy a ver. Sabes, Federico, no me deja compartir. No entiendo por qué la pantalla. Dame un segundo. Ok. ¿Qué tal ahora? Voy a intentarlo de nuevo, ¿ok? No me deja. Okay. Yo voy a presentar entonces. No hay problema. Ok, presenta por mí, gracias. Sí. Me avisa cuando tengo que pasar de slide. Sí, vale. Sí, solo pasa a la siguiente página, a la siguiente lámina, por favor. A ver, un segundito. Ok. Esta es la primera reflexión que quiero hacer. Esta es una estadística resumen del 2022 del Bureau de Advertising de los Estados Unidos. 30 horas promedio estamos en el teléfono y 150 entradas diarias al teléfono. Claro, hoy en día los teléfonos son inteligentes y obviamente tenemos no solamente nuestros emails, WhatsApp o Teams o Telegram o algún tipo de herramienta de trabajo, sino además escaneamos documentos, leemos emails, tenemos redes sociales, etcétera, ¿no? Y hago la reflexión de que promedio el ser humano duerme 8 horas diarias, es decir, que a la semana 56 horas de sueño y 30 horas de teléfono, prácticamente la mitad de mi tiempo estoy casi atrapado en dos actividades. Y si entro 150 veces promedio diario al teléfono, por la razón que sea, la pregunta que yo me hago es cómo estaría mi enfoque o cómo está mi enfoque o mi concentración cuando yo tengo este nivel de ruido en mi cabeza y de distracción automática elegida o a veces no elegida, porque muchas veces
cuando suena una notificación nos distraemos y entramos al teléfono, ¿no? Cuando tengo tiempo para crear, diseñar, proyectar, trabajar, y mi vida personal, obviamente, si en 2 actividades solamente ocupo la mitad de mi semana, ¿no? Si quieres, pasa a la siguiente, Federico, por favor. Esto es un estudio que me encantó. Fue realizado el año pasado y se publicó este año desde la Universidad de Estocolmo y se hizo con estudiantes universitarios, 3.500 estudiantes. Y ellos hicieron estudios con respecto a procrastinación y la consecuencia de este estudio, y esto fue lo que me llamó la atención, es que 1/3 de los estudiantes que procrastinaron ciertas tareas o entregas de proyectos, etcétera, tenían una reacción de falta de autorregulación en la gestión de la distribución del tiempo. Tenían como una pérdida de habilidad en priorizar y algunos entraron en síntomas de depresión por el bajo desempeño académico. Lo que me preocupó, obviamente, es mi falta de autorregulación en la forma en que yo administro mi tiempo y simplemente por procrastinar. Entonces, estoy como presentando 2, digamos, issues o bloqueos que tengo automático, que son distracciones por teléfono o redes y autorregulación y el tema de procrastinar, y eso genera una falta de regulación en mi gestión, ¿no? Dicho estos 2 problemas, que además todos de alguna manera los tenemos, quiero mostrarte lo siguiente. Si quieres, Federico, muestra lo siguiente. Yo quiero hacer una redefinición de productividad, porque aunque productividad se define como una capacidad de obtener resultados de manera eficiente y efectiva, aprovechando al máximo ciertos recursos que tú tengas disponibles, algo que sucedió post pandemia es que hubo una exigencia natural de los colaboradores, y eso lo vemos con todo ese fenómeno que se llamó la gran renuncia, etcétera, del año pasado, en que había una exigencia en que necesitaban equilibrar de forma adecuada su trabajo con su vida personal. Obviamente eso implicaba un cuidado de la energía, un cuidado en la forma en que yo estaba priorizando mi tiempo y la forma en que sabiamente hacía las elecciones de mis acciones diarias. Cuando yo vi todo este fenómeno de la gran renuncia en las grandes empresas de tecnología en los Estados Unidos y Europa, y adicionalmente todo este reclamo de cómo volver del trabajo híbrido al trabajo presencial, etcétera, me di cuenta que la definición de productividad había que trabajarla de alguna manera, ¿no? Y que de alguna forma habría que incluir todo lo que tenía que ver con proyectos personales y hábitos de cuidado personal dentro de la estructura de la agenda y dentro de la estructura de lo que yo quiero para generar productividad. ¿Por qué lo digo? Porque si yo no estoy en balance interno, es muy difícil que yo obtenga los resultados que yo quiero fuera, obviamente sin pagar el precio del burnout o sin pagar el precio de que yo tenga un síndrome de estrés crónico, ¿no? Cuando vi todo esto, empecé a investigar y empecé a consultar no solamente las empresas para las que he hecho consultoría o entrenamiento, sino empecé a darme permiso de recabar data. Y me di cuenta que mucho de lo que estaba pasando es que las personas se dieron cuenta que su productividad estaba altamente impactada porque no había un cuidado sistemático y consistente de su parte personal. Y si eso le sumamos a que yo procrastino ciertas tareas, eso tiene un impacto en mi psiquis, que es algo que voy a mostrar ahora un poco más adelante, ¿no? Si quieres, Federico, muestra la siguiente, ¿no? Entonces, redefiniendo productividad como tal, yo necesito tener un concepto, vida, trabajo incluido en mi productividad, cuidar mi energía, y eso implica básicamente cuidar cómo estoy en reuniones de trabajo en proyectos que esté haciendo y relaciones laborales internas y cómo yo llevo eso de ahí a mi casa o al lugar donde yo vivo. Y si hago trabajo híbrido, obviamente mucho más énfasis en esto. Y lo tercero es cómo yo empiezo a priorizar con sabiduría la forma en que yo me aproximo a mis tareas, ¿no? Si quieres, Federico, pasa a la siguiente. Luego, redefiniendo productividad, quiero como definir un poco qué es procrastinar, ¿no? Y aunque la gente sabe que naturalmente es una acción o hábito donde yo retraso actividades o situaciones donde yo necesito colocar mi atención y la sustituyo por otras
que no tengan el mismo nivel de relevancia y además que tengan como un toque de agradable, porque muchas veces priorizo lo que me gusta hacer y no tanto lo que no me gusta hacer. Aquí viene lo importante de la definición, a pesar de que yo tenga la oportunidad de llevarlas a cabo. Porque muchas personas dicen, es que no me dio tiempo, pero muchas veces ese no me dio tiempo es la consecuencia de un hábito de no manejar ciertas herramientas de distribución y gestión de mi tiempo de forma asertiva y aparte de eso, un hábito de priorizar lo que me gusta hacer por sobre lo que no me gusta hacer o trabajar sobre lo personal. Algo que he observado en el estudio que he estado haciendo y en la estadística que he llevado es que normalmente este fenómeno ocurre y se multiplica o se exponencia cuando la gente que le gusta trabajar y le gusta lo que hace en su trabajo tiene un peso mayor porque obviamente desatiende más la parte personal y la parte de cuidar tu energía y de cuidar básicamente tu estrés sano o tu estrés del bueno, donde te desafías y no diferencia ese estrés del bueno de ese famoso estrés malo que genera lo que estaba hablando como burnout o fatiga crónica, ¿no? Entonces, dicho todo esto, quiero resumir todo esto que te voy a hablar en 5 puntos, ¿ok? Si quieres muestra la siguiente y muestro el primer punto para que lo vean. Creo que Federico... Ok. Mi primer punto tiene que ver con lo siguiente. ¿Diseño mi día o activo mi día en modo piloto automático? ¿Por qué digo esto? Si tú eres de las personas que cuando apenas despiertas y te sientas en tu área de trabajo, abres el WhatsApp y empiezas a responder WhatsApps o abres tu email y empiezas a responder tu email y sientes que tu día es productivo o efectivo porque respondiste todos los WhatsApp pendientes de mensajes que tenías de trabajo o los emails que tenías de trabajo, te quiero dar una mala noticia. No es productividad ni efectivo. Simplemente estás trabajando en función de la agenda de otra persona, que fue la que te escribió o la que te mandó tu email. Y en otras palabras, tu día está basado en terceros y no estás siendo capaz de diseñar tu día a la forma en que tú necesites diseñarlo y planificarlo. Cuando yo me di cuenta de esto, me llamó mucho la atención que yo era muy bueno respondiendo los mensajes para otros y los emails para otros, pero lo que resultaba es que mis tareas, mi plan, mis proyectos y mis acciones o lo que yo tenía que generar pasaba a un segundo lugar y normalmente pasaba a una segunda parte del día y si el día no me alcanzaba en ciertas horas, normalmente me atrasaba en lo mío y no en lo que terceros me estaban pidiendo. Y es porque yo estaba haciendo mi día en base al piloto automático de lo que otros me estaban programando. Cuando esto lo vi y me di cuenta, yo dije, yo necesito revisar esto. Y me di cuenta también de que yo necesitaba, antes de hacer esa revisión de WhatsApp y de emails, que obviamente no estoy diciendo que la dejes de hacer, sino que lo tenía que incluir como parte del diseño de mi día o de mi planificación de mi día en ciertos horarios, que es lo que yo hago ahora. Yo ahora me levanto y cuando me levanto hago como una especie de check-in donde organizo mi día, planeo lo que necesito hacer, reviso la agenda y en base a eso yo añado un tiempo o unas horas de chequeo de WhatsApp y de chequeo de emails para responderlo, pero parte de la planificación del día, no lo que inicia o activa mi día. Si quieres, coloca la siguiente. Cuando entonces identifiqué esto, me di cuenta que la productividad iba a implicar un cambio de hábitos en mi vida. Quiero mostrarles una especie de infografía. Muestra la siguiente para que la vean. Es una infografía donde explica un modelo de creación de hábitos. Esto de los 22 días, 22 días, 22 días es un promedio, porque en realidad depende mucho del tipo de hábito que tú quieres cambiar. El proceso inicial del cambio de hábito implica una etapa de destrucción de comportamientos y conductas a las cuales yo estoy habitualmente acostumbrado a hacer, que van de alguna forma en saboteo o en contra del nuevo hábito que yo quiero incorporar. Por ejemplo, si yo quiero hacer ese cambio de hábito del que te hablé, bueno, voy a hacer la revisión y la planificación de mi día
y no voy a revisar el WhatsApp antes, etcétera, ni nada de eso, sino después. Yo necesito destruir el hábito que yo tengo y el comportamiento y la conducta que eso genera de querer cumplir con otros o de buscar aprobación de otros o de sentir el reconocimiento de otros porque les respondí a tiempo. Aparte de destruir ese hábito de prontomanía, que yo necesito saber qué está pasando en mi teléfono y qué está pasando con los emails y sentirme en control o a cargo. Ese tiempo me tomó, ese tiempo de 22 días, que en mi caso fue un poco más, me llevó a un tiempo para instalar el nuevo hábito, de instalarlo, de darme cuenta de si me estaba funcionando o no el hecho. Es decir, fue un tiempo híbrido entre el hábito anterior que no me estaba funcionando y el nuevo hábito de planear y diseñar mi día y luego hacer esas actividades, para luego entrar en una etapa de implementación donde yo me sentía más cómodo haciéndolo hasta que lo logré hacer. Algo que implicó esta destrucción es horarios, obviamente, cambiar ciertos horarios y cambiar ciertas rutinas en la mañana que yo tenía. Cuando alcancé esa etapa de implementación, obviamente para mí fue mucho más fácil automatizar el hecho de planear mi día y no ver el teléfono inmediatamente apenas me levantaba. Incluso me acuerdo que conecté el teléfono lejos de mi mesa de noche para que la alarma me despertase, me obligase a levantarme de la cama y obviamente no ver el teléfono, porque al conectarlo lejos de mi cama, obviamente ya no tenía que revisar el teléfono y obviamente sumergirme en el scrolleo del WhatsApp y además ver redes sociales y scrollearle y ver la vida privada de la gente y perder mi tiempo en eso, ¿no? Entonces, cuando logré ese proceso de implementación, tenía la fuerza de voluntad para entonces crear un nuevo hábito. Darme cuenta de esto fue importante para mí, especialmente el desafío que significó los primeros 22 días de la etapa de destrucción de las conductas anteriores. Es como, por ejemplo, cuando tú dices que quieres ir a hacer ejercicios y te inscribes en un gimnasio, pagas todo el año y porque te dieron un precio de mensualidad muy bueno, el primer mes del año, enero, vas y ya febrero no vas. Simplemente eso, o dejas de ir y en marzo ya ni siquiera vas y en abril se te olvidó hasta lo que pagaste. Entonces, dicho esto, quiero pasar a lo siguiente. Quiero mostrarles, ya que esto está claro de, ok, hay una etapa de destrucción de hábito, ajuste y luego implementación. Yo necesito, aparte de entender que productividad implica un cambio de hábito y que procrastinar a veces se vuelve un hábito en mi vida, entrar en manejar distractores. Voy a responder esa pregunta que me apareció en la pantalla muy rápido. Quiero dejar de, digamos, en las noches, entrar a mi teléfono antes de dormir. Yo necesito un tiempo de no hacerlo y pasar el desapego a la adicción de mirar el teléfono antes de dormir. Esos 22 días, que es el promedio que habla el modelo, en realidad no son 22, pueden ser más, dependiendo del nivel de apego y de adicción que tengas, o menos, dependiendo. Luego, sustituir la segunda actividad, la segunda fase, por otra actividad. Por ejemplo, ya no ver la luz azul de la pantalla, sino quizás leer un libro o orar o hacer una meditación para reflexionar de mi día. Esa etapa va a haber un momento donde me siento cómodo, incómodo. Cómodo haciéndolo, incómodo porque tengo el apego por lo anterior. Segunda etapa. Tercera etapa, cuando ya me siento recibiendo los beneficios de no ver la pantalla azul en las noches y tener el beneficio de mi oración o meditación o reflexión en la noche antes de dormir, ahí ya implementando recibo el premio del cambio de hábito y por ende el resultado de quizás estar más en paz y no dormir con las ideas abrumadas un poco en mi cabeza. Espero que ese ejemplo te haya funcionado. Clave 2. ¿Cómo aprendo a manejar los distractores para poder ser más productivo? Les quiero mostrar una lista de distractores. Federico, vamos a mostrarles una lista que está inicialmente enfocada en distractores personales. Y quiero que veas la lista para ver si te sientes identificada o identificado con esto. Planificación personal inadecuada, pendientes urgentes, incapacidad de distinguir lo urgente y lo importante,
fijarse metas difíciles, desorganización personal, incapacidad de decir no, falta de concentración y postergar los pendientes. Viendo esta lista de distractores personales, les voy a decir la mía, mi distractor, 4 y 6. Me fijo metas muy difíciles todos los días en mi agenda y tengo una incapacidad que estoy trabajando en decir no. Tal es la incapacidad que a veces tengo que estoy escribiendo un libro sobre aprender a decir que no, usándome a mí mismo como ejemplo. Usándome a mí como ejemplo. En tu caso, mira los números y revisa cuál es tu distractor personal. Porque obviamente hay estrategias para trabajar este tipo de distractor. Solo anota los números y el título, y si quieres después al final podemos conversar algo sobre esto, ¿ok? Luego quiero mostrarte otro tipo de distractores, porque estos son personales. Te quiero mostrar ahora distractores externos, ¿ok? Vamos a colocarlos, por favor. Miren esto, falta o cambio de objetivos, prioridades y planificación. Esto pasa mucho cuando viene alguien en tu empresa o tu organización y te cambia los objetivos de un día a otro. O falta de comunicación o comunicación confusa. Esto a veces pasa porque te cambian la dirección o las metas y la comunicación está incompleta quizás. Responsabilidad, autoridad confusa. No sé si te ha pasado que reparten las funciones y los proyectos de una forma poco clara. Dígame esta de reuniones ineficientes o innecesarias. Estaba haciendo un coaching ejecutivo para Accenture aquí en Miami porque ellos querían reducir los promedios de reuniones de 1 hora a 35 minutos. Y estuve observando varias reuniones para mirar los protocolos y obviamente que podían implementarse y aparte los errores que están cometiendo, ¿no? Interrupciones por teléfono, WhatsApp, Instagram, Facebook, eso es por notificaciones, etcétera. Visitantes inesperados, socialización cuando trabajas en casa, imagínate, o cuando trabajas en la oficina que te entran a la oficina. Espacio de trabajo incómodo, distractivo, cuando especialmente estás trabajando híbrido o en casa, o información incompleta, incorrecta o aplazada. Te voy a decir los míos. 5. Y en ocasiones, 4, pero no cuando la reunión la dirijo yo, sino cuando la reunión la dirige otra persona. Y te voy a invitar a lo mismo. Quiero que veas los números, veas cuál aplica en tu caso, solo para que lo identifiques y te des cuenta. Cuando yo manejo este tipo de distractor personal o externo, y yo intento darle dirección, obviamente aparecen de nuevo hábitos que van en contra de mí y yo necesito hacer ese cambio de comportamiento y conducta otra vez. En otras palabras, si yo no tengo las herramientas adecuadas y el autoconocimiento adecuado de mí mismo, esto me va a manejar. Y aquí es donde viene algo que quiero colocarles en pantalla ahora, que es una frase que me encanta. Elige la distracción y no permitas que ella elija por ti. Algo que yo hice, y es un desafío que normalmente le coloco a las personas que les hago mentoría o coaching en este tema, es que les pido que apaguen las notificaciones de su teléfono completas. Todas. Llámese no solo los avisos de las pantallas, de las notificaciones de las distintas aplicaciones que están en el teléfono, los budgets o los circulitos rojos que aparecen que te dicen cuántos mensajes no has leído, y los sonidos, porque a veces hasta le colocamos distintos sonidos a la aplicación o al tipo de mensaje que estoy recibiendo. Yo apagué todo, completamente todo. Tú dirás, no, Jack, yo no puedo hacer eso porque mis hijos en el colegio me pueden escribir un mensaje de urgencia o mi jefe me puede escribir un mensaje de urgencia o por mi tipo de trabajo yo no puedo. Bueno, te voy a contar una buena noticia. Hace 30 años solamente había un teléfono que se llamaba ladrillo, que era grande así, de este tamaño, con una antena dura, rígida, y era analógico, no tenía mensajes de ningún tipo, y el mundo continuaba, las empresas producían dinero, y nosotros teníamos nuestros hijos en los colegios, o no teníamos que escribirle a nuestros padres nada. La conexión que te da el teléfono te da desconexión de tu enfoque y tu concentración. Voy a repetir eso.
La conexión que me da mi teléfono con el mundo genera desconexión con mi trabajo, mi enfoque y mi concentración. No importa la justificación que tengamos, el mundo funcionaba sin los teléfonos inteligentes hace 30 años. Claro, ahora se hace más eficiente, lo entiendo. Se puede crear la ilusión de que somos más productivos, pero yo conozco personas que no son productivas y que procrastinan muchas tareas importantes por el alto nivel de distracción que tienen con sus teléfonos inteligentes en su vida. Entonces, ¿qué hice? Yo lo primero que hice es que apagué el teléfono, todas las notificaciones, y tuve los primeros 3 días como un síndrome de desintoxicación de la prontomanía que yo tenía que saber qué estaba pasando. El 4.º día me pasó algo mágico, que todo lo que me había programado en el día, lo hice. Y obviamente cuando abría mi teléfono en ciertos horarios del día, porque le coloqué horarios para abrirlo, me di cuenta que habían personas que reclamaban mi lentitud en responder. Pero lentitud, ¿en cuánto tiempo? 4 horas, 3 horas. Y la pregunta es, ¿y cómo hacíamos hace 20 años? ¿Había lentitud? Sí, pero no nos dábamos cuenta de eso. Y ahí está el punto de esto. No era consciente porque no era un valor. El valor era enfocarme en el día, mantenerme concentrado y tener enfoque. Mi hermano, que es joven, tendrá unos 35 años, él trabaja en Amazon Alemania, en Múnich. Y ellos tienen turnos de trabajo de 6 horas al día. Y él no me contesta el teléfono en 6 horas, así mi mamá esté yendo al hospital. Yo le digo, hermano, necesitas estar más presente en lo que esté pasando de este lado del Atlántico. Él se ríe y me dice, es que en el trabajo no puedo usar el teléfono. Pero trabaja 6 horas al día y su nivel de concentración es altísimo. Sus resultados son excelentes. Claro, después de las 6 horas, él responde, habla, comparte, etc. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué en los países escandinavos se están cambiando el turno de horario de 8, 9 horas a 6 horas? Con la regla de dejar el teléfono en un locker en la entrada del trabajo. Esto me llamó la atención. Y les quiero decir algo adicional a los que son papás. El índice de casos de niños con problemas de adicción a juegos digitales y redes sociales, y no solo eso, sino problemas de comunicaciones con personas desconocidas que no se saben si tienen una doble intención con los niños, en el Children's Hospital de Miami es tan alto que el Departamento de Psiquiatría se declaró en emergencia porque no tiene el número de psiquiatras y psicólogos que pueden atender a los niños adictos a los teléfonos y a las redes sociales. Niños de 5 años de edad que dicen que si les quitan el teléfono se matan. Y cuando yo escuché eso en una conferencia que estuve de productividad pero enfocado en el área médica, me sorprendió y me asustó. Resumiendo, elige la distracción y no permitas que ella elija por ti. Yo propuse eso de apagar las notificaciones y el mundo ha continuado en mi trabajo. Tengo mucho trabajo, tengo personas que les respondo en ciertos horarios en el día que programé dentro de mi agenda para poder mirar el WhatsApp y mirar los correos electrónicos. ¿Ok? Paso a lo siguiente. Va a ver, si quieres, Federico, pasa a lo siguiente para ver. Mi tercera clave tiene que ver que planificar requiere un espacio de mi tiempo. ¿Ok? Y quiero hacer esto por fases. Vamos a colocar la primera lámina. En la cultura de nosotros latina, planifica y ejecuta en cierta manera. Pasa la siguiente y la siguiente para que esté el diagrama completo. Ok, miren esto. Quiero presentarte 2 formas o 2 visiones de ver esto. Primer método, planifico poco, mi tiempo de ejecución es mayor. ¿Por qué? Porque como planifiqué poco, no generé los protocolos adecuados de acciones correctivas y preventivas en caso que
tuviese desafíos durante el tiempo de ejecución. Por ejemplo, se me acabó el flujo de caja. Por ejemplo, no tengo el personal adecuado y entrenado para hacer la ejecución de forma correcta. Segundo, visión. Planifico un poco más. Eso significa que preveo posibles situaciones que puedan aparecer y eso hace que mi tiempo de ejecución se reduzca. Este modelo o dos visiones que te estoy mostrando en la pantalla, no lo creé yo. Esto no es invento mío. Esto la primera vez que lo vi fue de un consultor experto en reingeniería de procesos que se llama James Harrington, que habla que la planificación apropiada previene el pobre desempeño. Pero nuestra cultura latina, yo soy venezolano, he vivido en Argentina, he vivido en México, he vivido en Brasil, y algo que he visto en nuestra cultura latina es frases como esta. Vamos yendo y vamos viendo. Cuando yo escucho eso, mi cabeza se pone como Hello Kitty y digo, Dios mío, ¿qué va a poder pasar aquí? Cualquier cosa. Y normalmente cuando escucho eso, el problema que aparece es problemas en la planificación del presupuesto, problemas en la planificación de ejecución y los tiempos de fechas, que obviamente se atrasan cosas y eso genera otros atrasos, problemas en el manejo de la gestión del personal y obviamente tenemos sobretrabajo, retrabajo y costos adicionales asociados a esta ejecución tardía. Solo por no planificar un poco más y cambiar el paradigma de vamos viendo y vamos yendo y vamos viendo cómo lo resolvemos. Esto me preocupa y obviamente esto va en contra de mi tiempo y obviamente fomenta la procrastinación, porque algo que ocurre cuando la ejecución se tarda o no cumplo las fechas correctas genera frustración en mí. Esa frustración aumenta mi cortisol, que es la hormona del estrés, y la consecuencia natural de eso es que me paralizo muchas veces por exceso de abrumamiento o sobreanálisis. Si quieres, pasa a la siguiente, Federico. Entonces, es importante que yo tenga tiempos de preparación mental, no solamente en mi día a día. Por eso es que yo planifico mi día y también cierro mi día con un protocolo que creé. ¿Para qué? Para que mi mente esté tranquila y yo pueda prepararme para el siguiente día. Y también tengo un tiempo de preparar mentalmente mi semana para tener pensamiento no solo diario, sino pensamiento semanal e incluso tipo de pensamiento más mensual o estratégico. Sigamos con la siguiente clave. La siguiente clave tiene que ver que cada incompleto que yo procrastino impacta mi enfoque y mi energía. A ver, mostremos la siguiente. Quiero mostrarles esto y aquí me voy a permitir ser un poco como, a ver, voy a tratar de hacer una metáfora con un tonel de agua, pero quiero que lo vean más desde el punto de vista holístico, esto que te voy a contar. Mi energía de mi enfoque está en un tonel de agua mayor. Cada vez que yo me comprometo, genero vasitos de energía pequeños donde mi atención se atrapa ahí. Por ejemplo, si yo me levanto en la mañana y digo, tengo que al llegar a la oficina hacer esta reunión con tal persona. Y también tengo que terminar el informe de este proyecto y necesito hacer esta llamada para activar este proyecto. Y yo voy con mi cabeza en el carro, en el vehículo manejando, pensando en eso, ¿no? Voy pensando en eso, pensando en eso. Ya mi energía está atrapada en 3 vasitos. Si aparece una llamada familiar de emergencia que el niño en el colegio está enfermo, eso es un 4.º vasito y algo que sucede es que los 3 vasitos anteriores pierden valor. A medida que yo me voy comprometiendo y por lo menos me doy cuenta que se enciende una lucecita en el carro y digo, ay, hay que llevar el carro a hacer el servicio o el mantenimiento periódico, 5.º vasito. Y de repente recibo una llamada de mi esposa que me dice que en la noche hay una cena y que compre antes de ir a la casa algo. 6.º vasito. Ya mi energía se dispersó. Y como se quedó atrapada en compromisos que tengo pendientes por colocar mi atención en eso, la fuente de mi energía natural baja y al bajar
no tengo tanta energía disponible cuando me tengo que enfrentar a una emergencia real que esté pasando en mi trabajo. Mi energía está más baja y mi tiempo de enfoque y concentración es mayor. Me toma un tiempo mayor calibrar mi mente para esa necesidad de ese compromiso mayor que yo estoy imponiéndome en algún momento del día. ¿Por qué? Porque mi energía está dispersa en muchos compromisos que están al aire. Obviamente, ¿cómo hago para que mi energía se recupere? Cumplir mis compromisos y devolverlos a la fuente natural. Pero algunos de esos, incluso ni los anoto, sino, ya te llamo. Y al día siguiente que me acuerdo, no llamé a esta persona. O de repente llegas a la casa sin haber hecho la compra de la cena que tenían importante porque se te olvidó. Porque la mente no aguanta tanto tipo de compromiso donde coloco mi atención. Porque quiero decir algo, y perdonen esto, el multitask es una ilusión del ego. Vivo en un país donde se honra, se venera el multitask. Incluso te contratan preguntándote, ¿eres capaz de manejar tareas simultáneas bajo presión? Sí, soy capaz de hacerlo. Bueno, te voy a contar una mala noticia. Tu cerebro no está preparado para el multitask, mi cerebro tampoco, porque orgánicamente hablando, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque una tarea la vas a hacer muy bien y la otra la vas a hacer mal. Aunque termines dos y tú digas, fui multitask, una de las tareas van a tener un nivel de calidad distinto a otras. Vamos a colocar la siguiente. Entonces, viendo esta situación, hay algo que se llama efecto Zeigarnik. El efecto Zeigarnik fue escrito y estudiado por una psicóloga lituana en el siglo pasado, donde hizo un estudio con estudiantes en la Universidad Libre de Berlín en el siglo pasado y determinó que los estudiantes que tenían tareas no terminadas, algo que sucedía es que generaba en ellos problemas de sueño y que generaba un estado de alerta mayor por la tarea incompleta, generando en ti un estado de alerta adicional al que normalmente tenemos por el día a día de nuestra vida, de nuestra rutina diaria. Es decir, que mi inconsciente trae presente la alerta apenas haya un elemento que active la memoria. Entonces yo estaba durmiendo, 2 de la mañana, me despierto y digo, Dios mío, no mandé este email. ¿A cuántos no nos ha pasado eso? O 3 de la mañana me despierto porque me provocó ir al baño y de repente pienso, wow, no cerré este proyecto que tenía que cerrar para pedir presupuesto, etc. Y me quedo atrapado en eso. Eso se llama efecto Zeigarnik. Eso que no te permite dormir en las noches porque tienes un pendiente que no completaste. Es efecto Zeigarnik. Nos pasa a todos. Por eso es que yo tengo un protocolo que yo llamo checkout, donde cierro mi día para asegurarme de identificar tareas que ya hice, y eso me apoya en mi autoestima y autoconfianza, y tareas que no hice para reprogramarlas, para que mi mente sepa que estoy reprogramado en ciertas tareas y mi mente pueda calmarse un poco para que el abrumamiento y el cortisol no genere efecto Zeigarnik. Si quieres, pasa a la siguiente, Federico. Orgánicamente hablando, hay algo que se llama formación reticular. La formación reticular es algo en mi cerebro que enfoca mi atención. Es decir, les cuento, hay una parte de mi cerebro que hace que yo coloque atención y que filtre mi atención. ¿A qué me refiero? No sé si les ha pasado que les gusta un carro nuevo y cuando sales a la calle empiezas a ver ese carro en todos lados. Es como que si toda la ciudad compró el carro. No es eso. Es que como tu atención se filtró, lo único que ves es ese carro. Damas que se embarazaron. ¿No les pasó que cuando estaban embarazadas, todas empezaron a ver embarazadas en todos lados? No fue porque toda la ciudad estaba embarazada. Es que como tú te embarazaste, tu atención se fijó en embarazo y empezaste a ver solo embarazo. ¿Cómo funciona la formación reticular? Les voy a contar cómo funciona simple. Quiero que frente a ti donde estás sentado ahora, observes qué hay de color
rojo. Quiero que lo veas en este momento. Si yo veo eso, yo estoy en este momento en la sala de mi casa, porque trabajo híbrido, casa-oficina, y veo una planta que tiene una flor roja, hay una butaca roja, tengo un alebrije mexicano de color rojo frente a mí, y el cromado de la Nespresso, de la cafetera, es rojo, y tengo un cuadro del lado derecho aquí que tiene unas manchas rojas, bueno, una parte roja. Y el leaf de salirme de esta reunión es un botón de color rojo. Y el tallo cerebral es de color rojo en la pantalla. Ok, te voy a preguntar algo. ¿Ya viste que hay de color rojo? Ok, te voy a preguntar ahora, ¿y qué hay de color verde? No veas nada. Tienes que volver a mirar. Cuando tú le dijiste a tu mente rojo, todo se filtró y lo único que veías era rojo. Así funciona la formación reticular. Entonces imagínate esto. Imagínate que tú estás concentrado en un informe o un email que estás redactando. Y en ese momento aparece una notificación en tu teléfono de una persona que es importante en tu vida. ¿Qué va a pasar con tu formación reticular? Se descalibró. Tu atención se va al mensaje y perdiste el enfoque. ¿Cuánto tarda la formación reticular en calibrarse de nuevo en la tarea anterior que estaba haciendo? 2 minutos, promedio. Si yo entro en mi teléfono 150 veces diarias y tardo en calibrar mi concentración 2 minutos aproximadamente, estoy hablando que 300 minutos del día yo paso intentando concentrarme para hacer la tarea mejor. La hago, pero desconcentrado. Por eso es que muchas personas terminan su día abrumados, cansados, porque están forzando su cerebro en concentrarse, producto de que la formación reticular se descalibró, producto de las notificaciones que aparecieron, que robaron tu atención, y tú, para volver a reenfocarte, de nuevo tardaste 2 minutos. Tal vez no fue la notificación del teléfono, fue alguien que llegó a la puerta de tu oficina y te dijo, tienes 1 minuto, ya perdiste la concentración. Y tú le dices algo como esto, háblame mientras contesto el email. Mentira, ya la concentración se te fue. O haces el email un poco mal o no prestas atención lo suficiente. Esto es orgánico. Esto es todos nosotros. Entonces paso más de la mitad de mi tiempo laboral intentando concentrarme por el alto nivel de distracción que tengo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. La consultora McKinsey reveló un estudio que dijo que tu ejecución diaria productiva solo maneja a la vez 3 pensamientos simultáneos. ¿Qué quiere decir eso? Estoy respondiendo un email, de repente viene a mi mente una reunión que tengo y de repente viene a mi mente una llamada que tengo que hacer. Ok, pero haces tu email. Aparecen los 3 pensamientos. ¿Qué pasa si aparece el cuarto? Lo anterior se bloquea o se descalibra. ¿Por qué 3? Bueno, yo tengo este juego. ¿Cuántos son los cochinitos? ¿Cuántos son los Reyes Magos? ¿Cuántos son los deseos de la lámpara de Aladino? ¿Cuántos son los chiflados? 3, 3, 3, 3. ¿Cuántos son los mosqueteros iniciales? 3. El cerebro entiende algo con el 3. Es más fácil. Si tú crees que haciendo muchas tareas a la vez vas a ser efectivo y concentrado, te voy a contar algo. Unas las vas a hacer bien y otras van a quedar semi-procrastinadas. Eso va a tener un impacto en tu productividad. Cuando yo revisé toda esta parte de la neurociencia, en mí me di cuenta que yo necesitaba crear hábitos distintos para poder trabajar la procrastinación, y por eso es que apagué las notificaciones completamente, para tener una mejor concentración en el día y que cuando yo fuese a entrar al teléfono o al email fuese como parte de la agenda y no como una respuesta automática y disculpen la redundancia, de mi piloto automático cuando yo estoy atrapado en mi rutina y yo no diseño mi día. Vamos a ver la siguiente.
La clave última que quiero compartirte es que autoconocerme es un paso hacia ser productivo. Así como invertimos dinero en cambiar nuestros teléfonos para tener el iPhone 15 o el Android, la última versión, yo necesito invertir en mirar adentro para ver qué está pasando con mis hábitos, mis comportamientos y mis conductas no deseadas y mis conductas deseadas. Si quieres, Federico, pon la siguiente para mostrarles a qué me refiero con esto de autoconocerme. Y esto ya es lo último que les voy a mencionar. Parte del proceso de observar las conductas deseadas y no deseadas es que hay 6 tipos de personalidades procrastinadoras. Está el perfeccionista, que es el que atrasa sus resultados por el alto nivel de detalle que tiene y coloca en las cosas, y además por no delegar, porque nadie lo va a hacer mejor que él o ella. El soñador, que es el que está atrapado en sus sueños y su creatividad. No estoy diciendo que la creatividad sea mala, pero es que la creatividad sin el plan de acción se queda en creatividad. Y el soñador se queda atrapado en ideas e ilusiones y no ejecuta, y obviamente procrastina. El evasivo, que es el que hace las tareas que le agradan y evade las tareas que no le agradan. El creador de crisis, que es el que de una tarea genera una gran crisis y obviamente procrastina el resto de las tareas. Estos son los bomberos, los que siempre están apagando fuego. Y está el ocupado, que es el que se llena de muchas tareas y obviamente como consecuencia de llenarse de muchas tareas, se abruma y obviamente no cumple otras y procrastina esas. Y el complicado, que es el que por el nivel alto de abrumamiento que tiene y de burnout, complica tareas muy sencillas y por ende su tiempo se desgasta y procrastina otras tareas. Yo cuando identifiqué estas personalidades procrastinadoras, me di cuenta que aunque tenía poquito de todas, las más fuertes en mí eran perfeccionista, ocupado. Y obviamente empecé a trabajar mis hábitos y mis conductas no deseadas para poder darle dirección a esta personalidad procrastinadora y poder, como consecuencia, ser más productivo conmigo. En el caso del perfeccionista, lo que hice fue que obviamente empecé a entrenar a mejor a mi equipo para que las tareas como resultado que generaban ellos fueran mucho más cercanas a lo que yo quería para que mis tiempos de revisión y retrabajo fueran menores. Y obviamente también tuve que colocarme fechas límite para ciertas tareas para que las entregas no fuesen, el tiempo de entrega no fuese afectado por el exceso de perfeccionismo y detalle que yo colocaba en mi trabajo. Ocupado, ¿cómo lo manejé? Lo manejé en simplemente generar o definir un número límite de tareas y de incluir las tareas de tipo personal en mi agenda para asegurarme de que lo personal tuviese un valor y que el exceso de trabajo no manejase lo personal. Incluí mi tiempo de meditar, incluí mi tiempo de ejercicio físico, incluí mi tiempo de hacer llamadas personales de familia. Eso lo incluí en mi agenda, dentro de la agenda, como un bloque de tiempo, tal cual como una reunión o una sesión de mentoría coaching o un entrenamiento o una reunión de trabajo. Cada tipo de personalidad procrastinadora tiene una estrategia que trabajar. Y obviamente algunas de ellas necesitan acompañamiento y una de ellas, que es el que en este caso el creador de crisis, necesita terapia. Porque alguien que está en modo bombero, apagando fuegos todos los días, necesita un apoyo mucho más formal que un coach o un mentor. Entonces, ¿dónde te ves tú aquí? Y puedes tener dual, puedes tener soñador evasivo, por ejemplo, pero generalmente hay una o dos que son más fuertes que otras. Y quiero detenerme aquí y con esto ya completo. Si quieres, coloca la siguiente. Federico, porque estoy a la orden. En mi Instagram, en mi web, me preguntas, te respondo para apoyarte en esto. Y si quieren, Giovanni, les puedo mandar la presentación y Federico para que se la envíen a los asistentes que estuvieron aquí para que tengan el material para ustedes. Porque en realidad lo que quiero es que el conocimiento lo observen, lo identifiquen, lo reflexionen y tomen como una acción
que les dé dirección a su enfoque y a su concentración. Si quieres, quitemos la pantalla y no sé, abrimos a unas preguntas. Muchas gracias, Jack. Excelente presentación y sobre todo creo que muchos nos identificamos con las necesidades que a veces se presentan del día a día. Angélica, adelante. Hola, gracias, buenos días. Muy interesante la exposición y les agradezco por haberse tomado el tiempo. Fíjate, cuando yo estaba escuchando este tema de la tensión reticular y cómo por desviarla nos sacamos totalmente del objetivo, pues no tuve más remedio que pensar, yo soy abogada y uno de mis principales desafíos para trabajar dentro de la oficina es precisamente el concepto de oficina abierta. El concepto de oficina abierta funciona para algunas actividades, sin embargo hay otras actividades, nosotros trabajamos con la palabra, con la redacción, con la atención total a lo que estamos haciendo y con la creación de documentos que van directamente de un proceso creativo que va de la mente al teclado, ¿no? Y el concepto de oficina abierta es totalmente contrario a fomentar la concentración, que ya no es un problema porque a veces uno se siente hasta mal de levantar la voz porque te hacen sentir como que todo el mundo está trabajando así y tú deberías poder hacerlo. Y en realidad lo que estás haciendo es trabajar con un reto o un obstáculo diario que yo siento dificulta un poco la productividad de la gente. No sé qué opinión te merece con ese tema de las oficinas abiertas. Angélica, tú sabes que yo le estaba haciendo, qué casualidad esto que me estás hablando. El año pasado le hice una mentoría a una firma de abogados de inmigración aquí en Florida muy grande. Y en los protocolos que acordamos después del taller y la mentoría, es que la abogado principal, la que tiene, porque ella tiene un grupo como de 7 abogados, etcétera, ¿no? Les permitió, porque son oficinas abiertas, les permitió tiempos de usar audífonos y les permitió girar las computadoras para no tener visual del movimiento físico en la oficina. Y mira lo que sucedió. Yo le dije, hagamos una prueba un mes, porque ella decía, ay, le van a dar la espalda a la gente, ay, eso de los audífonos, van a estar escuchando música, no sé. Y yo le dije, prueba un mes y y como teníamos métricas de las entregas de los formularios de inmigración, de la respuesta que le daban a los formularios de inmigración, de reuniones con clientes online por el tema migratorio, la productividad aumentó 17%. Es que me acuerdo del número, porque ella me llamó muy feliz. Y yo le dije, y obviamente 17% de productividad implica que puedes atender más casos. Y obviamente si atiendes más casos de inmigración, por ejemplo, un caso de asilo en Estados Unidos, aquí en Florida, un abogado te cobra $10,000. Para ella fue maravilloso, porque ella pensaba contratar más gente y se dio cuenta que no tenía que contratar más gente, sino que lo que tenía que hacer era hacer ajustes o protocolos para enfocar la concentración de las personas en cosas que quizás rompen un paradigma, porque tú dirías, oficina abierta, quiero que todos se vean, se hablen, etcétera, ¿para qué van a tener audífonos? Pero era porque los abogados necesitan leer documentos, revisar expedientes y concentrarse. Y gracias por la pregunta. Tenemos a Adela. Bienvenida, Adela. Estás por acá. Adelante. Hola, buenos días, Jack. Maravillosa presentación. Yo creo que en cada cosa que ibas mencionando, yo creo que al igual que yo, muchos nos veíamos identificados en alguna u otra de las escenas, sobre todo el proceso del multitasking, ¿no? Yo te quería consultar, sobre todo en el modelo de creación de un hábito que hablas de 66 días, los cuales me suenan como tortuosos 66 días. 22 de instrucción, porque lo anoté, 22 de instalación y 22 de implementación. Pero cuando pones el ejemplo del celular, digamos, yo creo que a todos nos pasa, es la hora de ver el teléfono antes de ir a dormir. ¿Cómo vas a destruir esos 22 días? Porque yo estoy entendiendo que agarran 22 días de destrucción, es que no lo hago. ¿Y qué hago en ese tiempo? Viene el proceso del estrés, el nervio, ¿qué hago con mis manos? ¿Qué me falta? Bueno, o puedo reemplazar una por otra, o sea, no sé, necesito que un poco más de detalle ahí porque ya, solté el teléfono y ¿qué hago? Mira, para hacer una sustitución de hábitos, en la teoría de hábitos,
Lo que hay que hacer es sustituir por otro hábito que genere una señal mejor. Cuando digo señal, es para que tu atención se vaya a esa nueva señal y de alguna forma tú tienes que disminuir la señal que te está distrayendo. Por eso yo alejé el teléfono, lo conecté lejos para disminuir la señal. La señal me refiero es la dopamina que produce el hecho de tener el teléfono cerca, ¿no? O de verle la vida privada a la gente en Instagram, ¿no? Entonces, mira, empecé a leer libros que me gustan más. Hago un tiempo de reflexión y revisión de mi día que me gusta más. Y bueno, si duermes con alguien, haces otras cosas que pueda tener una dopamina mayor para ti. Les voy a decir algo. Es sustituir hábito por otro y sustituir la intensidad de la señal por otra que le genere un valor mayor a tu vida. Otra cosa que hice es que yo tengo un app de sueño. Yo tengo esto que está aquí, no es un teléfono, no es un reloj. Es básicamente un medidor de funciones vitales. Esto mide mi sueño, mide mi recuperación, mide mi rate de corazón, mide muchas cosas y mide la calidad de mi sueño y el tiempo que yo quedo dormido. Te voy a contar algo. Cuando empecé a hacer eso, de cortarme el teléfono en la noche, yo tardaba 30, 35 minutos en dormirme. Cuando lo empecé a hacer y empecé a alejar el teléfono, el tiempo en que me quedaba dormido bajó como a 12 minutos, 11 minutos. Cuando yo vi ese resultado, eso generó en mí una oxitocina, que es la hormona de la felicidad, mucho más. Oye, me gustó porque la calidad de mi sueño mejoró y yo me despertaba mucho más descansado. Lo que pasa es que hay que atravesar los primeros 22 días porque es un proceso de apego. Estamos adictos y no nos damos cuenta. Las adicciones no son alcohol y drogas. Las adicciones son redes sociales, teléfono, es otra cosa. Las adicciones de hoy cambiaron. Yo creo que lo que tienes que hacer es ver el valor del nuevo hábito. Y por ejemplo, que yo medito en la noche y hago ese tiempo de meditación y oración, a mí me ayuda muchísimo. Y yo no soy un tipo tan religioso, pero lo empecé a hacer y me ayudó. O sea, ya que es paralelo, pues, o sea, no es de que paso 22 días de destrucción y después 22 de instalación, sino que reemplazo una por otra y así me voy. Reemplazo. Ok, esa es la parte que no entendía, como que quedaba el vacío, claro, y luego esperar para el otro. Ya me queda claro. No esperes, puedas hacer la instalación, pero recuerda, no son 22 días, eso depende del tipo de hábito. Eso es un día promedio, tal vez te genera 30 días, tal vez te genera 15 días. Depende del nivel de adicción que tengamos al hábito anterior. Esa es la verdadera respuesta. Muchas gracias. De nada. Una última, bueno, aquí tenemos dos rapiditos, ya si tienes. Yesenia, adelante, así rápido y después vamos con Alana. Sí. Hola, muy buenos días. Ante todo, gracias por la información compartida. Todos los días se aprende. Una consulta o una opinión desde su punto de vista de la procrastinación. ¿Qué opina usted de esta frase muy trillada que ahora todos los equipos, sobre todo en los trabajos, usan, un día a la vez? ¿Es para usted, en su opinión, enemigo o amigo de la procrastinación? Bueno, yo te lo voy a poner peor. Yo soy de los que dice uno por uno y uno a la vez. Okay. Yo cambié esa frase de un día a la vez por uno por uno, o sea, de una por una y una a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Yo no mezclo tareas. Yo hago tarea, termino, tarea siguiente, termino. Hago una por una y una a la vez. Porque cuando tú dices esa frase de un día a la vez, posiblemente, yo no tengo mi personalidad procrastinadora lo suficientemente observada, puede entrar en un patrón de procrastinación. Entonces, es mejor, antes de decir un día a la vez, observar si mi personalidad procrastinadora está comandando mi día. Porque lo que va a terminar siendo esa frase, más que paciencia, que es la intención inicial, va a terminar siendo justificación. Así que tengan cuidado con esa frase. Muchas gracias. Gracias. Y la última que tenemos de Alana, adelante. Alana dice, ¿cómo manejar el ruego de los supervisores por hacer más tareas? ¿Cómo manejar las urgencias, no tan urgencias
familiares. Wow. Bueno, lo que pasa es que todo este trabajo, Alana, es un trabajo de conciencia. Algo que me ha pasado a mí es que yo he logrado que colaboradores inviten a sus jefes a mentorías que yo tengo para crear lo que yo llamo acuerdos de interacción. Acuerdos de interacción para que el equipo sea productivo y que el individuo sea productivo. Por lo menos tengo ahorita un cliente en Perú que está metiendo todo su cuerpo de gerentes a un taller que tengo de productividad porque él lo tomó y se dio cuenta que él era la principal causa de la falta de productividad de su propio equipo, porque como él no tenía agenda, él imponía un poco de anarquía en las agendas de ellos. Lo ideal sería que el jefe se dé cuenta. Ahora, si el colaborador es el que se da cuenta, él puede ir poco a poco con conversaciones que tal vez le sean desafiantes, crear protocolos de productividad dentro del equipo para que no se generen más tareas, sino que las tareas que ya se hacen sean lo suficientemente eficientes y eficaces para que la productividad fluya mejor. Y lo otro es que yo creo protocolos de control de tareas diarias para saber cuántas tareas soy capaz de manejar al día. Yo he hecho eso conmigo y he hecho eso con algunos clientes para crear la métrica y medir cuántas tareas soy capaz de manejar. Es un trabajo de conciencia, Alana, y bueno, no solo es de parte del colaborador, sino del jefe. Así que si tienes supervisores que trabajan de esa forma, hay mucho coaching interno que hacer en esa organización. Y en el caso que hayan urgencias familiares, yo lo que hago es que la agenda la diseño con colchones. Yo no creo, Alana, en agendas de 7 a 8 reunión, de 8 a 9 sesión, de 9 a 10 informe, de 10 a 11, porque ¿qué pasa si se te atrasa la primera reunión? Todo el resto de la agenda se te dañó y eso genera cortisol y te abruma. Entonces yo creo en agendas que tienen colchones de 15, 20 minutos entre cada reunión o tarea, aplicando una técnica que se llama técnica Pomodoro, que pueden googlearlo un poco o me preguntan si quieren después en privado, y es como crear pausas programadas de forma asertiva entre tarea y tarea, solo para resetear tu mente o poder atender cosas que necesiten una atención fuera de la agenda. Y espero que con esto haya respondido tu pregunta, Alana. Gracias, Alana. Y solo para cerrar, justo que iba a mencionar un poco de cuáles son los tips a brindarle a la audiencia, ya para cerrar. Hay una pregunta muy relacionada a ella, que es de Amanda. Dice, excelente presentación. ¿Qué propones como protocolos para empezar y cerrar el día para que sea mucho más efectivo? Bueno, Amanda, es un poco más largo que un minuto, pero si quieres, Amanda, con amabilidad, escríbeme en privado, yo te explico un poco, pero en realidad mi protocolo de planear y diseñar mi día, yo lo que hago es que yo tengo una lista de pendientes y yo simultáneamente reviso mi lista de pendientes con mi agenda y elijo de 3 en 3 cómo yo puedo iniciar el día. Y dentro de ese protocolo está obviamente la revisión de WhatsApp e email en algún momento del día. Lo hago normalmente 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Dentro de mi protocolo de iniciar mi día, el hacer mi lista diaria, yo lo hago digitalmente, no lo hago a mano, pero si lo puedes hacer a mano también funciona. Y reviso la agenda y defino cómo va a ser el baile. También programo alarmas, Amanda, para iniciar y cerrar las tareas. No, Amanda, no alarmas para despertarme, sino alarmas para este horario empieza la reunión y en este horario tiene que terminar. Entonces me coloco alarmas para inicio y cierre de cada actividad. Y luego cuando hago el cierre de mi día, lo que hago es que valido qué hice de mi lista y de mi agenda y qué no. Y lo que no lo reprogramo inmediatamente. Y reviso el día siguiente para saber si estoy muy acumulado o no. Y también tengo un protocolo un poco más largo para eso, ¿ok? Espero que eso breve te haya funcionado.
Nuevamente quiero agradecerte, Jack, por aceptar la invitación, por sacar el espacio, por dar nuestras recomendaciones que muchas veces nos aturdimos del día a día, tanta información, tantas cosas por hacer, y creo que esta mañana nos has dado herramientas que nos pueden ayudar a ser mucho más efectivos en nuestro tiempo, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte personal. A todos los asistentes, agradecerles por estar siempre acá, por conectarse y recordarles que en AmCham tenemos diferentes comités de salud, de bienes raíces, de educación, en los cuales son totalmente abiertos para que puedan escuchar las diferentes charlas que tienen para ustedes. Les deseo un feliz día y nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.